En el circuito de la figura, determina el rango de valores de R1 para que el valor de la tensión V sub 0 no esté saturado. Ya aquí ha habido un error de tipeo, ya no debe ser R1, debe ser RF, se refiere a esta resistencia. ¿Cuál es el rango de valores que debe tener esta resistencia para que el V sub 0 no esté saturado? V sub 0 está acá, lo cual implica que me está preguntando entre qué valores debe estar él para que este op-amp no esté saturado. En este problemita tenemos dos op-amp, donde la fuente de entrada o el dato en todo caso está aquí muy cercano al primer op-amp, el de la izquierda. Entonces debemos comenzar analizando por ese lado. Además hay un dato más que me dice que estas resistencias que están por acá valen 10K. Y como en todo circuito de op-amp, siempre comenzamos colocando las características del op-amp ideal, las cuales son que en sus patitas la corriente vale 0. Y además que en sus patitas el potencial es el mismo. Pero fíjate por acá, mira, la corriente aquí vale 0, vale 0, vale 0, aquí no hay diferencia de potencial. Pero por aquí, esto es tierra. O sea que el potencial aquí es 0. Como aquí no hay corriente, no hay diferencia de potencial. Por lo tanto, aquí el potencial es 0 y aquí también el potencial es 0. Recuerda que no hay corriente, por lo tanto no hay diferencia de potencial. Y aquí el potencial es 0 y aquí también el potencial es 0. Y ahora seguiremos analizando. Vamos colocando corrientes. A ver, acá hay una fuente de corriente que viene por este lado e ingresa a este nodo. Y luego de aquí un poquito de corriente viene por este lado, le voy a llamar I1. Y luego va por este lado, sigue siendo la misma corriente, ¿no? Porque pasa por todas estas dos resistencias. Luego por este lado aparece una corriente que le voy a llamar I2. Esta corriente viene a este nodo y en este nodo pasa algo bastante curioso, mira. Este puntito está a potencial 0, o sea que aquí el potencial es 0. Pero esto es la referencia, lo cual implica que el potencial también es 0. Por lo tanto, aquí no hay corriente, porque no hay diferencia de potencial. Entonces toda esta corriente que viene por esta resistencia continúa por acá, dado que por el otro lado la diferencia de potencial es 0. Esta corriente que está por este lado viene a este nodito y luego va hacia arriba, esa corriente. ¿Por qué va hacia arriba? Lo que sucede es que esto es un op-amp ideal y aquí no hay corriente. Por lo tanto, toda la corriente que ingresa al nodo debe salir de ese nodo, en este caso hacia arriba. Y luego debe pasar por esta resistencia I2 y luego debe ingresar por aquí I2 a este nodito. Y de aquí ya pueden pasar otras cosas, ¿no? Porque por aquí la corriente se puede ir un poquito por acá I3 y otro poquito de repente por acá I4. Por lo pronto entonces vamos analizando esta primera parte del circuito. Básicamente la solución para el problema va a comenzar cuando yo conozca este potencial. Le voy a llamar potencial X, porque a partir de acá puedo analizar todo este circuito, conociendo este potencial. Entonces mi primer objetivo va a ser hallar el potencial que está acá. Para eso debemos analizar esta parte del circuito. Como aquí tenemos una fuente de corriente, vamos a colocar por aquí esa corriente que es 1,5 mA. Este puntito voy a llamarle potencial Y. Entonces analizamos ese puntito o ese nodo. Decimos aquí, nodo Y o nodo de potencial Y. Sumatoria de corrientes debe ser igual a 0. A ver, a este nodo está ingresando esta corriente de 1,5 mA. Ya, ¿y qué pasa? De ese nodo está saliendo I1 y también está saliendo I2. Pero I1 lo podemos determinar, ¿no es cierto? Porque fíjate que I1 es la corriente que está pasando por esta resistencia y por esta resistencia. Básicamente estas dos resistencias están en serie. Y entonces para hallar la corriente a través de estas dos resistencias solamente es cuestión de dividir el voltaje que aparece entre las dos resistencias, o sea desde acá hasta acá, entre la resistencia total. Y eso me va a quedar de la siguiente forma. El voltaje que aparece en los extremos de esas dos resistencias es Vy menos 0. Ese es el voltaje entre la suma de las resistencias, que es 2R. Listo, ya tenemos entonces cómo es la corriente en función de Vy. Seguimos.
I2 básicamente es lo mismo, ¿no? Porque fíjate que I2 aparece por esta resistencia de acá. Y esa resistencia está entre BY y 0. Por lo tanto, su voltaje es BY menos 0. Recuerda siempre del mayor al menor potencial en el sentido de la corriente. Aquí tengo el voltaje entre la resistencia. Y entonces tenemos que esto es 1,5 M 3 medios BY entre R. Pero recuerda que R es dato, R es 10K. Ahí operando vas a obtener que BY es igual a 10 voltios. Ya está, ya estamos avanzando un poquito. Recuerda que mi objetivo es hallar este potencial. Es por eso que requiero potenciales, no tanto corrientes, ¿no? Porque quiero hallar potenciales. Y ahora, ¿qué hacemos? ¿Cómo continuamos en el circuito? Bueno, lo que ahora debemos buscar son divisores de tensión, porque recuerda que los op-amp generalmente se van a resolver con los divisores de tensión. Para ubicar un divisor de tensión, lo que debemos ver es qué resistencias presentan la misma corriente. Y observando el circuito te das cuenta que este I sub 2 que está por acá pasa por esta resistencia R y a su vez está pasando por esta resistencia de 470. Entonces podemos analizar desde este punto que es Y hasta este punto que es X, porque ahí hay un divisor de tensión, dado que ambos presentan la misma corriente. Decimos por aquí entonces, analizando desde Y hasta X. Como mi objetivo es hallar el potencial en X, voy a analizar esta resistencia, la cual sabemos que está yendo del mayor al menor potencial. Analizamos esta resistencia, va a ser el mayor potencial o lo que está en el más es 0. Entonces va a ser 0 menos Bx, ¿no? Porque este puntito es Bx y este puntito es Bx. 0 menos Bx. ¿A qué es igual eso? Bueno, esa cosita es igual al voltaje total. ¿Cuál es el voltaje total? El voltaje entre Y entre X. En el sentido de la corriente, aquí está el mayor potencial y aquí el menor potencial. Entonces BY menos BX entre la suma de todas las resistencias para ese divisor de tensión, que es R más 470K. Y eso vas a multiplicarlo por la resistencia del elemento que estás analizando. El elemento que estamos analizando es el elemento que está acá, porque su potencial está entre 0, que es para este puntito, 0 aquí, recuerda que esto es 0, y potencial en X, 470 colocamos por aquí, K. Pero recuerda que algunas cositas de acá las conocemos, como por ejemplo esto que vale 10 voltios y esto que vale 10K. Quedando Bx igualito a menos 470 voltios. Pero aquí hay un pequeño problema con este resultado, ¿no es cierto? Te pregunto, ¿el op-amp puede tener ese voltaje a la salida? ¿Es posible que tenga ese voltaje? Por supuesto que no, porque recuerda que el op-amp debe funcionar entre los 9 y menos 9 voltios, lo cual implica que con este valor el op-amp está saturado. Y entonces, ¿qué hacemos cuando está saturado? Recordemos que cuando un op-amp está saturado, su voltaje ya no cambia, su voltaje que admite está siempre en esos valores y cuando está saturado o es 9 voltios o es menos 9 voltios. En este caso, como el voltaje obtenido es menos 470 voltios, obviamente el op-amp debe estar en menos 9 voltios en el voltaje negativo. Si hubiese salido más 470, entonces sería el voltaje X más 9 voltios o 9 voltios. Ya mucho cuidado siempre entonces con el signo que vas a obtener aquí también. Como ya sabemos cuánto vale este voltaje, 9 voltios, porque recuerda que el op-amp está saturado, ahora podemos continuar analizando toda esta parte de acá. Vamos a ir completando. A ver, aquí tenemos la patita del amplificador, el cual sabemos que siempre tiene corriente 0. Corriente 0. Además, este potencial de acá, voy a llamarle potencial Z, es el mismo potencial de acá que le voy a llamar potencial Z.
y a su vez es el mismo que aparece por aquí, potencial Z. Recuerda que aquí el potencial es el mismo porque es un op-amp ideal, y siempre en un op-amp ideal la diferencia de potenciales de sus entradas vale 0, lo cual implica que ambas están al mismo potencial. Y ahora seguimos completando con las corrientes para ver si podemos aplicar un divisor de tensión. A ver, esta corriente de acá ingresa a este nodo y un poquito de corriente pasa por acá. Y 3 y 4 voy a colocarle a esto y 5. Esta corriente va por aquí, ingresa a este nodo, como por aquí no hay corriente porque es un op-amp ideal, toda esa corriente va hacia arriba y 5 y atraviesa esta resistencia y 5. Muy bien, te das cuenta que aquí ya tenemos un divisor de tensión porque estas dos resistencias poseen la misma corriente. Si seguimos analizando por este lado, vemos que por aquí aparece una corriente que le vamos a llamar I6. Y esta corriente I6 aparece por acá, ingresa a este nodo. Como esto es un op-amp ideal, la corriente ahí vale 0. Y toda esta corriente I6 entonces va hacia abajo. Y entonces tenemos otro divisor de tensión, porque fíjate que estos dos de acá tienen la misma corriente. Por lo tanto, aquí tenemos un divisor de tensión donde esto es 9 voltios. Además, la corriente está yendo desde este punto, que es el que tiene el mayor potencial, hasta este punto, que es el que tiene el menor potencial. Pero fíjate que este potencial en Z lo podemos hallar si analizamos esta resistencia de acá. Entonces vamos indicando esta cosita de aquí, vamos a llamarle 2 e indicamos por aquí. En 2 vamos a aplicar divisor de tensión. Voy a analizar esta resistencia puesto que quiero hallar el potencial en Z. A ver, para él va a ser su potencial, que siempre es, recuerda, el mayor con respecto del menor, y eso es igual al voltaje total entre los extremos de este divisor de tensión, o sea 9 menos 0, y todo eso lo dividimos entre la resistencia total del divisor de tensión, que en este caso es 7,5K más 1,5K. Y eso lo vamos a multiplicar por la resistencia del elemento que estoy analizando, que en este caso es este elemento de acá, el que está entre Z y 0, ¿no? Por eso esta diferencia de potencial. 1,5K. Y de ahí tenemos BZ, que es 1,5 voltios. Como ya conozco este potencial en Z, básicamente el problema ya salió. Podemos hacerlo esta parte ya de muchas formas. Si deseas, puedes aplicar aquí un divisor de tensión o simplemente igualar la corriente que está acá a la corriente que está acá. Me parece que mejor vamos a hacer eso. A ver, por aquí. Esta corriente I5, ya, por un lado la podemos hallar de acá, ¿no? Que simplemente va a hacer restar el potencial que está acá con el potencial que está acá. El potencial que está en esta patita son los 9 voltios, ¿no? Que recaen aquí, 9 voltios. Y el potencial que está acá es el potencial en Z. Decimos entonces 9 menos el potencial en Z entre la resistencia, que es 1,6K. Y esto de aquí es igualito y podemos hallar la misma corriente, pero ahora para este elemento. En este caso la corriente va así, ¿no? Del mayor al menor potencial, pero ahora este punto es el potencial Z y este punto es V sub 0. Y entonces para esta cosita podemos aplicar la ley de Ohm para despejar la corriente, que va a ser este voltaje entre esta resistencia, o sea VZ menos V sub 0 entre la resistencia RF. Pero recuerda que BZ lo hemos hallado, es 1,5. 1,5. Quedando V sub 0 igual a. Y entonces, para que no esté en saturación el op-amp, debe cumplirse lo siguiente. El voltaje a la salida del op-amp debe estar entre los valores de los voltajes de alimentación del op-amp. En este caso es 9 voltios positivos y menos 9 voltios negativos. Pero recuerda que este V sub 0 ya lo hemos determinado, así que vamos reemplazando. Y ahora resolvemos para RF. Obviamente una resistencia negativa no tiene sentido. Es por eso que el RF debe ser mayor o igual a 0, pero eso sí, debe ser menor que kilo ohm.
Y esto es entonces la respuesta a la preguntita, porque me pide el rango de valores que debe tomar RF para que el op-amp no esté en saturación. Recuerda que esta es la condición para que un op-amp no esté en saturación, ¿no? Que esté siempre entre los valores de sus voltajes de alimentación, el positivo y el negativo.